señores y vasallos. Había una división fundamental entre los quicheanos que regían y recibían servicios, y los que se sujetaban a ellos y les pagaban tributos. Viendo una similitud entre esa situación y el feudalismo de España, los primeros españoles aplicaron los nombres de señores y vasallos a cada uno de los grupos. En el análisis que sigue se verá que esa división resultó asimilable a la estratificación cultural, social y económica. Estratificación cultural. Los nobles o aristócratas son aludidos universalmente en las fuentes como los Ajahuab, singular aja. Los diccionarios traducen esta palabra como señor, dueño, jefe, cacique. La mujer noble se llama Socohab, señora. El término para padre, Cahab, nuestro señor, sugiere que Ahab es una palabra cuyo significado se elevó del sistema de parentesco al nivel de la estratificación. En la actualidad ha regresado de nuevo al nivel del parentesco y cualquier viejo del área rural que haya servido en los puestos cívico-religiosos se llama Ahab. Hay otro término, Aseanimac, que los diccionarios traducen como noble por familia, o bien principales y autoridades. Aunque se trataba de señores, se les tenía como secundarios, porque eran parientes un poco alejados de las líneas reales. Así, Coto traduce a Aseanimac como hidalgo, la capa más baja del estrato noble español. También dice que se usaba para referirse a los mancebos ya casados y que aún viven en el dominio de sus padres, es decir, a los que todavía no habían logrado el estado total de señores. Vico proporciona una explicación clara definiendo a Aseanimac como el que es pariente de caciques o principales. Serían los principales y parientes de señores, a quienes se refiere las casas 1958 en sus relaciones sobre los quicheanos. Es probable que la palabra derive de acá, parentesco, y que se relacione con Aseamul, retoño, brote reciente. Apenas se menciona esta capa de señores en las crónicas y parece que se había desarrollado poco simbolismo respecto de ellos. A la gente común, es decir a los plebeyos, se les llama en las crónicas alceajol, hijos de madre y de padre. Parece que las casas se refiere a ellos cuando dice pusiéronles, a los vasallos, aquel nombre, hermano e hijo, que ya por el uso se entiende vasallos, y en su lengua matcola. Cuando en las crónicas hay referencias a los hijos de señores, se usa solo la palabra seajol, señalando así que es el parentesco patrilineal el que rige. Cuando se dice al seajol se señala aparentemente que el parentesco es bilineal, y que la matrilineal es plebeya. Al contrario, cuando los señores se refieren a otros señores en términos de parentesco, se usan ats y chac, hermano mayor y menor, o nimal y chac, en cachiquel. Algunos estudiosos han pensado que la palabra winac, gente, se refiere solo a los plebeyos, pero parece que es un término usado para señores como para vasallos y aún esclavos. Según la mitología quiché, los progenitores de los señores, hombres y mujeres fueron creados por los dioses del Oriente. En México su nobleza se deriva posiblemente de la participación que tuvieron en su creación los dioses toltecas, Tepeu y Caucumats. Por una línea recta y patrilineal, esos progenitores engendraron después a los señores, con esposas que también eran señoras. A esto se debe que los indígenas siempre honran en sus crónicas a los primeros padres y madres, chuch, cajab, de los señores quicheanos. Las casas dice que todos los vasallos tuvieron su origen en los primeros señores, y las crónicas confirman en parte esta afirmación. Los dioses de los vasallos serían Alom, Seaholom, la engendradora, el engendrador y tuvieron parte en la creación de los progenitores. Esto sugiere la idea de que los señores podían engendrar a nobles y a plebeyos. Es decir, no hubo una creación separada de los vasallos, pues los señores engendraron a estos en los casos en que tomaron a mujeres plebeyas. Este proceso se ve en el caso de un señor quiche que dejó semilla de vasallos en una región de Momostenango, y se sugiere también en varios pasajes del Popol Vuh y los anales de los cachiqueles. Sin embargo, hay otros pasajes en las crónicas que se refieren a la existencia del vasallaje en el altiplano antes de la llegada de los progenitores quichés y al hecho de que estos solo perpetuaron esa desigualdad al conquistar o casarse con los autóctonos. También, tenemos el caso de una facción cachiquel que se unió con los quichés y tzutujiles, sujetándose así al vasallaje. Por todo eso, sabemos que existieron varias formas por las cuales se originaron los numerosos plebeyos o vasallos entre los pueblos quicheanos. El acto de la creación per se no dio lugar a que surgieran señores de los primeros progenitores. Esa fue una condición que en parte se obtuvo por conquistar y dominar a las poblaciones autóctonas. Según las crónicas, los quicheanos, como resultado de sus conquistas, recibieron su señorío, ajahuerem, de jefes toltecas en el oriente. También de estos recibieron las señales palpables del señorío, títulos reales, bancos y asientos reales, tan, cheacat, y varias insignias reales, doseles, huesos, garras de león y jaguar, plumas, cristales negros y amarillos, etc. Una crónica especifica que aún el uso de la flauta, subac, y el tambor, cham cham, se prohibió a los vasallos,
reservándolo a los señores. Según todas las crónicas, la difusión del rango alto corresponde con la difusión de esos títulos, iconos e insignias. Los señores excluyeron escrupulosamente a los vasallos del uso de esos títulos e insignias. Por tanto, estos llegaron a simbolizar la gran distinción entre los dos estratos. También llegaron a ser objeto de conflicto. Los señores luchaban por preservar y expandir su posesión, y los vasallos luchaban por obtenerlos. Por ejemplo, cuando el rey Caucumatz extendió esas dignidades al pueblo tzutujil de Malaj, otro grupo tzutujil emprendió una guerra contra los quichés por esa causa. También a los primeros vasallos quichés, aquellos que habían ayudado en la conquista de otros pueblos y defendido los centros fortificados, se concedieron títulos e insignias reales, incluso los bancos y asientos. Más adelante se analizará el proceso por el cual se logró esto y entonces se verá que los símbolos del señorío constituyeron el foco de un conflicto. Es importante notar que estos nuevos señores no eran hidalgos, Asean y Mac, quienes, como se explicó antes, ya eran señores. De gran importancia simbólica para los señores era el patronato de poderosos dioses toltecas, como el dios de la lluvia, Tojil, la diosa de la luna, Ahuilix, el dios de la montaña, Yacabitz, la diosa de la llanura, Nicaftaleaj, el dios murciélago, Tzotzil, el dios de abejas, Acajal, etc. Durante toda la historia quicheana persistió una asociación estrecha entre esos dioses y los señores. Los asuntos de los templos en general se quedaron en manos de los señores. En las crónicas de los sacerdotes se llaman Afkajbe, sacrificadores, y Ajkuisbe, autosacrificadores, y siempre son señores. Después se separaron para formar grupos especializados, pero siempre se trataba de ocupaciones reservadas a los señores. Aún el mantenimiento de los ídolos cuando estos se guardaron en lugares secretos era una actividad dejada exclusivamente en manos de hijos de señores. Las casas explica que para las ceremonias iban los hijos del Supremo Señor y los otros señores por los ídolos, los cuales traían con gran reverencia. Los señores que no eran propiamente sacerdotes servían de tiempo en tiempo en los templos. Esta descripción se halla en el Popol Vuh y ella indica que en el caso de esa actividad se trataba de un privilegio exclusivo de los señores que expresaba además su señorío sobre los vasallos. Estos últimos tenían poca relación directa con los dioses patronales de los señores. El Popol Vuh indica que los señores eran intermediarios entre los vasallos y esos dioses, a los cuales pedían salud y vida por aquellos. Los vasallos sin duda observaban las ceremonias en los templos y dejaban sus pequeñas ofrendas, pero hay evidencia de que los señores eran los principales participantes. Aún los coadjutores de los sacerdotes tenían que ser los hijos y sobrinos de los señores y otros nobles mancebos. Existe además el testimonio de las casas sobre que los vasallos no comían carne humana de los sacrificados, ni jugaban a la pelota, lo cual hacían solo los señores. Es decir, aquellos eran principalmente espectadores en cuanto a la religión oficial. Sin embargo, los vasallos se expresaban también por medio de una mitología y una ritualidad ricas. Existía un ciclo de mitos en que se relatan las aventuras de cierta familia de dioses, Xbalanque y Junajpu, y parece que se refería especialmente a los vasallos. Esto se puede apreciar por la preocupación que existe en los mitos respecto de la milpa, el parentesco, la enfermedad y la muerte, y la tierra fructífera en general. La etnografía moderna nos enseña que la deidad principal de la gente común es la tierra, Huyuk-Takaj, montes y llanuras. Dios mundo les manda cosechas, enfermedad, muerte, toda clase de suerte. Una serie de ritos que describe las casas respecto de los antiguos quicheanos, se refiere precisamente a las prácticas de los vasallos y no de los señores. Había cierta tendencia a deificar a los miembros del estrato noble. En relación con los primeros progenitores se habla de su continua transformación de señor a dios y viceversa. En el meridiano de la historia quiché, existió un rey, Caucumatz, que era un gran transformista. Además, su vida y su poder se transformaban para conformarlos con los del dios que era la serpiente emplumada, Quetzalcoatl. Parece que estaban al punto de deificar a Caucumatz y a su sucesor Kikabé, muchos dedos, estrellas, cuando éste se rebajó por una rebelión. Los señores del tiempo de la conquista estaban lejos de ser dioses, pero todavía entraban en los templos e hicieron ofrendas sagradas, que era el signo de su señorío. Había también cierta tendencia a inmortalizar a los señores importantes. Según el Popol Vuh, los primeros progenitores quichés desaparecieron sin que se viera su muerte. Esto recuerda el caso de Moisés. Según otra tradición, el rey Caucumatz tuvo una existencia milagrosa, pues no tuvo madre ni padre. López Medel dice que los indígenas de Guatemala y Utatlán enterraban a los mejores magistrados de sus cabildos y ayuntamientos en aquel mismo lugar en donde se solían sentar para administrar justicia. Por tal entierro los recordaban, y podían servir de ejemplo a las nuevas justicias. Las casas nos informa de otra práctica funeraria aún más inmortalizante.
Habla de ciertos señores que fueron señalados reyes y que se quemaron, y los restos formaban un cuerpo con gran artificio. Pusieron tales momias en cajas de piedra o madera, y esto teníanlo en gran veneración y hacíanle sacrificios cuando y como los ofrecían a los ídolos. Esto representa posiblemente el extremo de la veneración quicheana a sus señores. Si se percibía a los señores como colegas de los dioses o parcialmente como dioses mismos, se veía a los vasallos como sujetos a los dioses, como sus siervos. Según un mito quiché hubo una competencia entre los pueblos altos para ver quién podía hacer fuego primero. Con la ayuda de sus dioses toltecas, los señores quichés ganaron. Al ser vencidos, los otros pueblos llegaron a ser vasallos, y los dioses mandaron a que sirvieran y se ofrecieran en sacrificio a los señores. He combinado dos relatos algo diferentes contenidos en el Popol Vuh y en el título de Totonicapán. El reconocimiento de la obligación a los dioses ha perdurado, y en la actualidad la gente quiché, del común, se cree sujeta a dioses severos, llegando al extremo de creer que cuando se mueren, sus cadáveres sostienen al dios mundo. A través de estudios etnográficos modernos podemos contrastar las ideas de la vida ultraterrena de los vasallos y la tendencia a la deidificación en el caso de los señores. Cuando muere un plebeyo no se trata de preservar el cuerpo y la memoria del individuo, pues la sopla de vida sale para entrar al aire y a la neblina. Se confunde con un conjunto de otros parientes muertos, perdiendo su identidad individual para adquirir la colectiva. En vez de deidificarse, el vasallo vuelve para compartir esa unión de poderes naturales de que realmente nunca se había separada como en todo sistema de estratificación antigua. Los señores quicheanos comunicaban su elevación sobre los vasallos en muchos lenguajes simbólicos. Sin tratar de discutir el tema en detalle, se pueden mencionar algunas de las formas más obvias. Por ejemplo, en las crónicas nunca se hace referencia a los individuos vasallos por sus nombres personales, aunque es común hacerlo así respecto de los señores, e.g., el rey Caucumatz, serpiente emplumada. Es probable que se aluda a los vasallos con términos de parentesco, y a los señores con nombres patronímicos. Aunque también es posible que algunos vasallos hayan tomado nombres calendáricos de acuerdo con el día en que nacieron. Este es por lo menos un uso encontrado en los primeros padrones después de la conquista. Los señores usaron asimismo nombres de esta clase, pero como señala Carrasco, solo ellos combinaron el nombre calendárico con el número, e.g., había un rey quiché que se llamaba Oxitkij, 3 venados. Parece que había diferencias lingüísticas entre los vasallos y los señores. Según ciertas evidencias, los señores usaban por lo menos algo de la lengua náhuatl, y varios de ellos tenían nombres nahuas. Muchos de los señores acaso solo sabían frases nahuas esotéricas y nombres de personas y de lugares. Sin embargo, esto mismo constituiría una diferencia en relación con los vasallos, porque estos solo sabrían sus lenguas maternas quicheanos. Estudios lingüísticos modernos sugieren otras posibles diferencias entre los estratos e.g. Muchos vasallos sabrían la lengua quiché de Umar-Kaj, además de sus dialectos locales, pero este es un tema que merece un estudio especial. Había diferencias en cuanto a los usos suntuarios de los señores y los vasallos, aunque nos faltan detalles sobre este punto. Una relación española nos dice que solo los señores comían carne y bebían cacao, mientras a los indios de baja suerte no les era permitido. Otro informe contrasta el vestido de los dos grupos, señalando que el zapot, al modo de una chamarra sin mangas, que a los señores y caciques les daba en el medio del muslo. Para los macehuales, alcanzó solo, por bajo el ombligo. En el vestuario especial de los alcaldes y principales del periodo de la colonia, se traduce también ese signo de la estratificación. García Elgueta, hablando de los indígenas de Totonicapán, dice que antiguamente concurrían los alcaldes a tomar posesión de sus cargos y a otros actos oficiales. Vestidos de elegantes trajes de frac o de levita y con bolero, parecían señores de alto rango. Algunos rasgos de esta indumentaria han permanecido hasta hoy en el pueblo de Chichicastenango. La arqueología de sitios quicheanos revela una diferencia grande entre las viviendas de los señores y las de los vasallos. Las casas de estos eran humildes, de palo y lodo, con techo de pajón. Los señores, en cambio, vivían en palacios. Nuestras excavaciones en Utatlán y las de Guillemín en Iximché revelan la elegancia de estos edificios. Cuando se instalaron en Iximché, los conquistadores dijeron que se sintieron tan cómodos como si se hubiese tratado de sus propias casas en España. Los palacios consistían en una serie de cámaras situadas alrededor de patios. Había grandes pilas para lavarse, hornitos de cal y canto para cocinar, ollas policromadas, incluso de Mixteca Puebla, para tomar la comida y bancos para dormir y sentarse. Las paredes fueron decoradas con estuco o una capa de barro y sobre ellas pintaron motivos artísticos multicolores. Nada dramatizaba más la superioridad de los señores que esas elegantes casas. Estratificación social. Los señores se afiliaban a patrilinajes que se llamaban ninja, casas grandes. El nombre se deriva de los edificios,
casas, grandes ocupados por los linajes de señores en las cabeceras. Con el tiempo se dividieron esos edificios en más y más cuartos, TZAC, pues durante unas 8 o 10 generaciones los patrilinajes se habían expandido de unos 4 a 20 grupos principales. Estos patrilinajes principales se agrupaban en 4 secciones o patrilinajes mayores, y estos a la vez reconocían afiliación con 2 patrilinajes máximos, moites. Habían también patrilinajes mínimos, unos 2 o 3 por cada patrilinaje principal. Era un sistema de linaje segmentario que cambiaba constantemente, aunque la estructura general era similar para los varios reinos quicheanos. La afiliación respecto de estos patrilinajes, de máximos a mínimos, correspondía exclusivamente a los señores. Por medio de esta los señores guardaron su conexión con los progenitores toltecas y excluyeron a todo vasallo. Los nombres de los patrilinajes máximos y mayores se derivaron de los nombres de los progenitores, pero los nombres de los principales y mínimos llevaban los títulos de puestos administrativos. Las crónicas indican, especialmente el Popol Vuh, que la segmentación se debía en parte al aumento en el número total de señores. La segmentación también se debía a conflictos sobre el pago por mujeres tomadas en casamiento. Al parecer los patrilinajes eran exógamos y todos los miembros de estos ayudaban con los regalos intercambiados con otros patrilinajes al tiempo del casamiento. En general, los señores se casaban con personas de otros pueblos, de modo que todos los reinos de Guatemala estaban ligados por afinidad. Estos también se ligaron con reinos lejanos. En Momostenango hay una pintura en la que parece un señor recibiendo 2 mujeres de otro señor, y una inscripción que dice, el emperador de México y el señor Quiché a quien antes casó a 2 de sus hijas, nombradas Malintzin, hijas del señor Moctezuma. Hasta con México pudieron haber existido lazos de afinidad. Las varias descripciones del proceso de casamiento entre los señores, como aparecen en las crónicas, indican que había grandes ceremonias, con reglas formales y fijas. Por medio de las casas y la etnografía moderna, sabemos que los vasallos también se afiliaban a patrilinajes. Porque les faltaban edificios grandes, sus linajes no se llamaban casas grandes. En las crónicas se les llama Arnac, y parcialidad, por su asentamiento esparcido. Ximénez explica que Amac es un pueblo pequeño extendido como están las piernas de las arañas, de que toman la similitud para darle a este nombre. El mismo Ximénez dice que Amac consistió en una parentela o calpul. La referencia usual hoy en día, al patrilinaje es Alaxic o Jalaxic, los nacidos, nosotros los nacidos. Se nombran por sus progenitores, aunque por lo general reconocen solo unas 5 o 6 generaciones atrás. En las crónicas no se dan nombres de patrilinajes vasallos, aunque las listas de nombres que aparecen en los libros coloniales de bautismos contienen ciertos apellidos que parecen ser de patrilinajes vasallos. Probablemente eran nombres de sus progenitores que, como comprobó Carrasco, fueron tornados de animales, ríos, árboles, etc. Los patrilinajes de vasallos también eran exógamos, y practicaban el levirato. Seguramente se casaban entre patrilinajes del mismo paraje, como hacen muchos indígenas hoy en día. Aún más, según algunos viejos indígenas quichés de la actualidad, hace 2 o 3 generaciones existieron calpules que consistían de 2 o más patrilinajes relacionados por afinidad. La ceremonia antigua del casamiento plebeyo se asemejaba a la de los señores, pero los regalos e intermediarios eran de menor calidad. Todavía entre los indígenas quicheanos de Guatemala se sigue una ceremonia tradicional muy parecida. Aunque los señores y vasallos se afiliaban a patrilinajes distintos, compartían no obstante una afiliación hacia otro grupo, el cual muchas veces ha sido confundido con el linaje. Este grupo llevaba un nombre náhuatl, Chinamit, lugar cercado. También se encuentra esa referencia a territorios cercados en el verbo quiché chinamitir, hacer una cerca, encerrar, separar los territorios de los chinamitales. Los miembros de un chinamit estaban debajo de un apellido y de un cacique, aunque recogen a cualquiera que se quiera llegar a este linaje y hermandad de gente. Es decir, un chinamit consistía en personas que ocupaban un barrio, vinculadas por estar sujetas a un mismo jefe. Llevaban el nombre de linaje señorial, aunque los miembros no eran necesariamente parientes patrilineales. Según el Popol Vuh, cada patrilinaje principal, Ninja, daba su nombre a un barrio, Chinamit, que incluía a muchos vasallos. Parece que cada Chinamit contenía varios patrilinajes de vasallos que se sujetaban al jefe de la casa grande respectiva. Así, los diccionarios traducen a chinamital señor de vasallos. Los primeros españoles vieron en esto una semejanza con los estados de vasallaje de España. Las casas se expresa así: había en este reino de Utatlán ciertas cabezas de linajes familias nobles como de solares conocidos, que llamaban la Gran Casa, como en nuestra Castilla se dice la Casa de Guzmán, la de Mendoza y las semejantes. Hay que recordar que las casas nobles de España controlaban grandes estados de campesinos vasallos. Los barrios, Chinamit, estaban literalmente cercados,
aunque no sabemos la distancia a que se extendían las cercas en el área rural. Como grupos sociales, constituían importantes puntos de articulación entre los señores y los vasallos. Dentro de su estructura tenían lugar actividades como el rendimiento de servicios y tributos, la construcción de edificios, la organización para la guerra, la colonización de tierras conquistadas, la administración de justicia y la presentación ritual. En los pueblos quichés del presente todavía constituye una organización importante. A veces todavía se les alude con la palabra chinamital, aunque por lo general se llaman parcialidades. En muchos casos un solo patrilinaje domina una parcialidad, tal como lo observé en el departamento de Totonicapán. También existió en los reinos quicheanos una personalidad jurídica para señores y vasallos, independiente de su afiliación a los linajes y barrios descritos arriba. Es decir, la desigualdad estaba implantada hondamente dentro del sistema estatal. Tal se ve en los códigos o conjuntos de principios legales, cuyo origen se adjudica a los reyes más famosos. No sabemos por cierto si se escribieron los códigos o no, aunque hay una leve indicación de que sí se hizo tal cosa. Los códigos no aparecen en forma organizada en ninguna crónica, pero los españoles registraron su existencia. La aplicación de las leyes, o sea la administración de justicia, se hacía en las casas grandes. Todavía entre los campesinos quichés del presente, hacer casa grande es una expresión que, nimja, se refiere al proceso judicial. En su calidad de jefes de las casas grandes, patrilinajes, y de sus respectivos barrios, los señores administraban esas leyes. En un grado más alto, los señores de los consejos altos del reino recibían apelaciones, y mandaban a jueces especiales para juzgar los casos importantes en las provincias. En los códigos quicheanos se distinguen lealmente los señores y los vasallos. Algunas leyes se aplicaban de manera directa en este sentido, fijando castigos específicos a fin de mantener la desigualdad. De esta manera, había castigos para quienes trataban de huir del vasallaje, así como para cualquier persona que indujera a los vasallos a no obedecer a su señor. Al parecer los servicios y tributos que los vasallos debían a los señores también se fijaban por medio de ley. No estaba prohibido que los señores se casaran con los vasallos, pero estos no podían casarse con personas radicadas fuera del pueblo. Los hombres de ambos estratos podían casarse con más de una mujer, pero los señores tenían 10, 15 mujeres y más. Y los indios menudos, solo, tenían a 2 y a 3 y a 4 mujeres. No se sabe si esta diferencia se mantenía por ley o solo por costumbre. Había otras leyes que no se referían específicamente a los vasallos, más parecían afectarlos de alguna manera. Por ejemplo, la brujería era castigada con la muerte, por quema, sin duda porque desafiaba la actuación de los sacerdotes señores. Estudios etnográficos sobre campesinos quichés revelan que la brujería es la forma universal por la cual los patrilinajes compiten por mujeres, tierras y favores. En cambio, tales actos mágicos competitivos, practicados por los señores, se interpretaban como manifestaciones de poderes legítimos. El efecto de esa ley era el de reprimir una costumbre bien arraigada entre los vasallos, y resultaba así nociva para ellos. Otras leyes resultaban perjudiciales para los vasallos por ser estos más dados a quebrantarlas. E.g., la ley contra la fornicación, su cumplimiento era vigilado por los señores, el hurto en los templos, una tentación para los vasallos por la libre expresión de tales bienes, el hecho de perder o dañar bienes de otro, usualmente los que servían a los señores. Finalmente, había leyes que se aplicaban por igual a los dos estratos, pero las consecuencias de su transgresión eran diferentes para uno y otro. Por ejemplo, era ilegal tener relaciones sexuales con la esclava de otro, pero la indemnización variaba de acuerdo con la calidad del transgresor. Asimismo, el adulterio con una señora se sancionaba con la muerte para el transgresor, pero la pena se ejecutaba ignominiosamente, por despeñamiento, cuando el culpable era vasallo. El adulterio en la mujer daba como resultado la disolución del matrimonio tanto entre los vasallos como entre los señores, pero las casas nos informa que los vasallos sufrían su injuria con más paciencia, corrigiendo a las mujeres adúlteras 2 y 3 veces. Estratificación económica. Existía una división aguda en cuanto a las labores de señores y vasallos. Los primeros trabajaban casi exclusivamente en la administración de los asuntos del reino, ya fuesen estos políticos, religiosos o militares. En cambio, los segundos proveían el trabajo físico requerido respecto de los asuntos del reino. Era obligación plebeya la de proveer los alimentos para todos, fabricar la mayor parte de la ropa, los implementos y las armas, edificar las estructuras y caminos de los centros fortificados, pelear en las guerras, servir a los señores en su vida doméstica y ritual. Solo en 3 casos especiales se borraba parcialmente la división del trabajo entre señores y vasallos, la artesanía, el comercio y la guerra. Estos casos se discutirán en detalle más adelante.
Todos los señores ocupaban probablemente en un puesto administrativo en los varios reinos quicheanos, aunque dichos puestos tenían diferentes niveles. Las fuentes indican que antes de entrar en los puestos altos del reino un señor debía servir en puestos menores, ser más hábil y mejor, y ser viejo. Los puestos del primer nivel se reservaban a los jefes de los patrilinajes principales. Estos tenían también diferentes rangos según la jerarquía genealógica de los patrilinajes. En todos los casos los puestos más altos eran Ajpop, rey, Ajpop Seamja, virrey, príncipe, y Atzig-Winak, orador. Otros puestos del primer nivel eran los de consejeros, Popol-Winak, pregoneros, Nim-Cheoko, sacerdotes, Aitojil, agiatas, etc., colectores de tributos, Lonet, y tesoreros, Ajuchan. Obviamente, los vasallos estaban excluidos de los puestos del primer nivel. Es probable que los señores emparentados por líneas secundarias, Aseanimac, también fueran excluidos de este nivel. El segundo nivel consistía en oficiales asignados a 1. Administrar los asuntos de los barrios, 2. Atender las fortificaciones de los centros políticos, y 3. Ayudar a mantener y vigilar las provincias. Los puestos de este nivel también eran de señorío y los ocupantes tenían derecho a los bancos y asientos sagrados. Sin duda había entre ellos señores segundones, Adanimac. Para la administración de los barrios había dos oficiales principales, el Utsam Chinamital, jefe de barrio, y el Ajtzalam, el escribano. Estos dos oficiales continuaron administrando los barrios después de la conquista, según se desprende de las referencias que de ellos hacen los documentos coloniales. Los oficiales que guardaban los centros fortificados, ya en la capital del reino ya en una provincia, tenían títulos netamente militares. Su título siempre incluía la palabra achij, soldado. La otra parte del título se refería a los puestos administrativos ejemplo, Ajpop achij, achij, Rajpop achij, Utsam achij. Una crónica que detalla la organización de las provincias quichés demuestra que siempre se envió a cada una de ellas a un Rajpop achij y un Kaalel achij del segundo nivel, además de un Ajpop y un Kaalel del primer nivel. Anteriormente se hizo notar que algunos vasallos lograban alcanzar los puestos del segundo nivel por su actuación como guerreros. El Popol Vuh dice que se trataba solo de los primeros vasallos, en lo que tal vez sea una referencia a los jefes de los patrilinajes vasallos de los barrios. Otro caso interesante de elevación a ese mismo nivel se refiere a los caciqueles, quienes durante el periodo de formación del reino quiché no tenían la calidad de señores. Eran en efecto soldados de los quichés, a quienes reconocieron como sus señores. Después, como consecuencia de sus grandes éxitos militares, documentados en los anales de los caciqueles, estos lograron su señorío propio. A pesar de estos dos casos de elevación social, hay razones para pensar que los vasallos que lograban este estado no eran muchos y que los casos se daban exclusivamente en centros urbanos como Otatlán e Ixinché. En realidad, llegaban a ser guardianes de esos centros, los veladores y oidores de las cercas, puertas, murallas y fortalezas en Quiché. Se asignaban también a las provincias conquistadas, aunque el caso de una provincia administrada por los Seoyoy sugiere que los señores todavía predominaban en tales cargos. El tercer nivel de los cargos se llenaba principalmente con señores segundones, Aseanimac, jóvenes o adultos inhábiles, que pertenecían a patrilinajes mínimos. Una crónica de los Tamuk quichés contiene una lista bastante completa de los nombres de los patrilinajes mínimos de ese grupo y la traducción de tales nombres nos ofrece una buena idea de las funciones que correspondían al tercer nivel. Los trabajos señalados por esos nombres corresponden a funciones menores en la administración del reino. Se trataba de 1. Ayudantes del Consejo Alto o el que alega en consejo, hombre de consejo, pregonero del consejo. 2. Factores y contadores guardián de tablas, colector de tributos, mensajero. 3. Especialistas en ritos o adivinador del consejo, sacrificador, músicos. 4. Servidores del consejo y jefe de los cargadores, jefe del temazcal, sirviente para fiestas, leñero guión. Y 5. Artesanos especiales, jicarero platero, pintor. Algunas de esas labores se comenzaban cuando los señores eran todavía jóvenes. Las casas dice que los hijos de señores comenzaban a traer leña para los braseros de los templos, desde los 7 u 8 años. Parece ser que la mayoría de las labores del tercer nivel eran desempeñadas solo por señores. Los vasallos ayudaban en las tareas más serviles, como recoger leña, la de mensajeros, cargar adornos, etc., pero en tales casos un señor se diferenciaba al actuar como guía y capitán de cada tarea. También en la artesanía los vasallos en general se diferenciaban de los artesanos señoriales mencionados arriba. Eran actividades de medio tiempo, en las cuales las mujeres tejían, y los hombres hacían todos los oficios comunes, como hacer sus casas. Algunas esposas de señores que habían salido de parcialidades de vasallos eran artesanos excepcionales. Hilaban y tejían telas muy elegantes para los señores, y este oficio,
vasal, llegó a ser sinónimo de vasallaje. En cambio, las señoras, Sokahab, se caracterizaban por estar en casa sin hacer cosa mano sobre mano. Aparentemente había todavía otro sector de artesanos que no eran señores del tercer nivel ni vasallos. Las fuentes no proveen mucha luz sobre ellos y no sabemos si tenían o no sus propios grupos étnicos. Los españoles los describen como oficiales ingeniosos, como pintores, plumeros, entalladores, plateros, y los semejantes. Llevaban sus artes al mercado para venderlas. En el Popol Vuh se les menciona, y se dice de ellos que tenían su propia deidad patronal. 1. Mono, Jumbas, Jun Choben. Este dios había hecho una raza de madera, en una creación anterior a la de los progenitores quicheanos. Nuestras fuentes no dicen claramente si tales artesanos especiales eran señores o vasallos. Se les alude solo por el prefijo, allá. El que practica, eje, aftoltecat, el que practica artes toltecas. Si hubieran sido señores habrían sido aludidos por el título ajab, señor. Además, el hecho de que sus productos estuvieran disponibles en los mercados y no en los palacios, sugiere que no eran señores. Tampoco serían meros vasallos. El hecho de incluir sus nombres en el Popol Vuh la diferencia de los vasallos. Se asociaban íntimamente con dioses prominentes, una condición que también los distingue de los vasallos. Por todo eso, los pondremos en una capa propia, situados entre los señores y los vasallos, pero debemos recordar que los artesanos requieren más estudio. La posición social de los mercaderes quicheanos también es difícil de determinar. No he encontrado ninguna referencia de ellos en las crónicas, aunque en los anales de los cachiqueles se menciona a una mujer, Ixoc, cachiquel que se trasladó a Utatlán para vender tortillas. Las casas habla de mercaderes que viajaban lejos para obtener bienes especiales, como sal, cacao, plumas, etc. Este autor nos informa que estos mercaderes tributaban a los señores cierta partecilla o alguna cosa nueva que no se daban en la tierra. Los mercaderes extranjeros que vendían en un pueblo, tenían que tributar igualmente. En el relato de los primeros misioneros que pacificaron Verapaz existe una referencia a los mercaderes quicheanos. Dichos misioneros usaron a esos mercaderes indígenas para llevar mensajes a los pueblos todavía no conquistados. Por la descripción de las actividades de esos mensajeros, se sabe que hubo bastante comercio entre los grupos quicheanos. Tales mercaderes viajaban varias veces al año, comprando y vendiendo en los diferentes mercados. Se trataba seguramente de personas de cierta condición, porque posaban en el palacio del cacique del pueblo. Daban tributo al señor, pero también recibían comida en la residencia de éste, conforme la calidad de la persona. Además, les era permitido recrear a los señores. Otra indicación de su alta condición era su capacidad de escribir, pintar, y tocar instrumentos musicales. En los diccionarios antiguos figura la palabra jbeyom, para designar al mercader, el que mercadea, el rico. El nombre de este mercader rico encierra el significado de uno que va y viene, di. Existe también la palabra yom, que significa uno que habla a medias palabras. Y tiene que ver con los mercaderes. Tal vez los mercaderes visitaban pueblos donde no podían hablar bien las lenguas locales. Una idea parecida se infiere de otro nombre usado para llamar a los mercaderes, yacol, el que compra y revende. Tal vez se relacione con la palabra yaqui, que en las lenguas quicheanas quiere decir mexicano. Aparentemente los mexicanos eran asociados con el comercio en Guatemala, y por eso los mercaderes llevaban ese nombre. Hablarían una lengua náhuatl además de los idiomas quicheanos. El nombre yacol también significa convidador, baseta SF, el que sirve a la mesa. Es posible que la entrada y salida de un siervo que cargaba cosas para la mesa hiciera que se les asemejara a los mercaderes quienes llegaban y salían de los pueblos con sus bienes. Es notable que en ninguna de las referencias que hemos analizado se alude a los mercaderes como señores. El uso de uno de sus nombres para designar a los sirvientes de banquetes también pone en duda que hayan sido señores. Lo mismo sugiere el hecho de que tributaban a los señores. Tal vez los señores quedaban parcialmente excluidos del comercio dado que recibían una entrada abundante en concepto de tributos de vasallos y regalos de señores visitantes. Pero si los mercaderes no eran señores, tampoco eran ciertamente simples vasallos. Ya se vio que gozaban de privilegios como salir del pueblo, hospedarse con señores y aprender destrezas especiales. Ejemplo: saber pintar. Hay evidencia de que formaban un grupo social, tal vez hasta con sus propios dioses patronales. Estos mercaderes tenían cuando menos su propio baile, ya que, según Vico, usaban mucho bailar. El baile se llamaba abatat, y en tiempo de la colonia se decía que representaba la salida de Noé del arca. Aparentemente el baile se derivaba de la idea de animal doméstico,
Abaj, y de aquí seguramente la analogía con la salida de los animales del arca de Noé. Es posible que debido a que los mercaderes llevaban y vendían animales domésticos, el baile expresara en forma simbólica esa venta singular. De todos modos, la posesión de un baile por los mercaderes sugiere que estos tenían su propia organización social y su culto. Además, y hasta cierto punto, es posible también que los mercaderes se integrasen a una etnicidad mexicana, supra, lo cual resultaría probable por el hecho de descender de mercaderes mexicanos que de tiempo en tiempo habrían llegado a los Altos de Guatemala. Si bien no existen evidencias en torno a que dicho grupo constituyera una amenaza para los señores, es de suponer que una etnicidad mexicana les habría hecho sospechosos ante los señores. Sabemos que había pochteka mercaderes en la costa del Pacífico y quienes se mostraban interesados en meter discordia entre los quicheanos. Cualquier inclinación de los mercaderes quicheanos a aliarse con esos mercaderes aztecas habría sido resistida fuertemente por los señores. Los vasallos también vendían sus bienes en los mercados locales, tal como se hace hoy día en los Altos de Guatemala. Son vendedores no especializados, llamados en aquel tiempo y aún hoy día, ajcay, el o la que vende. Las transacciones en el mercado de los vasallos posiblemente corresponden a lo que los diccionarios antiguos llaman cuex, cuando la cosa se merca es menuda que vale menos de 20 cacaos. Se diferenciarían así de las grandes ventas de los mercaderes, llamadas lop, cuando son cosas gruesas. Que el precio sube de 20 cacaos arriba. La mujer cachiquel que vendía tortillas en Utatlán y otras referencias antiguas a mujeres que venden en los tianguis, unas con otras, nos recuerdan que, aún más que en la actualidad, las mujeres indígenas predominaban en los mercados locales. Los vasallos estaban obligados a dar tributo a los señores y esto constituía la distinción económica fundamental entre los dos estratos. Las casas nos informa que los vasallos eran obligados a 1. Trabajar en común las casas y sementeras de los señores. 2. Pagar bienes tributarios cada 80 días. 3. Contribuir para las ofrendas destinadas a señores hostiles de otros reinos. 4. Dar contribuciones generales para fiestas religiosas anuales. 5. Dar ofrendas de primicias, cosechas, casas, etc. 6. Dejar regalos por cualquier servicio administrativo hecho por señores, casamientos, servicios judiciales, etc. Una fuente indígena dice casi lo mismo. Los señores tenían sus servidores y criados, y los que les daban y tributaban los dichos, hombres y mujeres por esclavos, asimismo piedras de valor que entre nosotros llaman chalchihuitl, oro y cacao, plumas, gallinas, miel y muchas sementeras de maíz y asimismo heredades de cacao y les hacían sus casas. El tributo se llamaba patán, y el tributario ajpatán, el que da tributos. La palabra patán también encierra la idea de carga, indicando que los mismos vasallos conducían en las espaldas los tributos a las bodegas de los señores. Yacpatán era el nombre de la unidad de tributo, derivándose de yacaj, cosa larga. El que recogía los tributos se llamaba ehuipatán, una palabra que se deriva de seulu, recibimiento. El acto de pagar tributo se representa en las crónicas como un resultado de la conquista. Se describe ahí la forma en que las parcialidades, amac, de los diferentes pueblos llegaban a las cabeceras y entregaban sus tributos ante los oficiales del reino. Entre los tributos mencionados en las crónicas hay algunos de los que ya fueron enumerados arriba, ejemplo, metales, plumas, piedras preciosas, y otros tributos especiales de zonas calientes, ejemplo, camarones de la costa, algodón rabinal. También hay referencia a recolectores de tributos enviados a las parcialidades. Otro nombre para designar al tributo era icán, que sugiere algo del proceso por el cual se pagaban los tributos. Esta palabra icán tenía los significados de llevar carga, y súbdito, vasallo. Hasta allí era igual a patán. Pero también significaba tío, hermano de madre y pueblo de gente menuda. Parece que los señores tomaban mujeres de entre las parcialidades de plebeyos, y los parientes patrilineales de esas mujeres se referían como icán, hermanos de las mujeres así escogidas. Pero los icán también eran vasallos, lo cual sugiere que los tributos en tales casos se concebían en parte como una obligación respecto de sus afines superiores. Esta interpretación se confirma en el caso de unos cachiqueles que se casaron con las hermanas de ciertos hombres a quienes cobraban tributos. Las mujeres así obtenidas permanecían en situación de vasallaje. Parece ser que se proveían tributos de tejidos, vas, y el nombre para tejedores o hilanderas de esta clase, vasaí, llegó a significar vasallo, dependiente. Las casas dice que los que recogían los tributos eran principales, y que de los mismos les quedaba alguna partecilla. Y si no, el señor se lo repartía. Las otras fuentes concuerdan en que los recolectores eran señores. Coto, por ejemplo, dice que el Seul Patán era principal. En efecto, ciertos oficiales del primer nivel del reino cobraban tributos, los Ajucham y Lonet. También los oficiales que los recibían al llegar a la cabecera eran del primer nivel,
En el caso de los recolectores cachiqueles sabemos que tenían derecho a las mujeres de los tributarios, y en el mismo caso se ve que eran considerados mágicos y poderosos. Los tributarios temblaban ante ellos. Parece que todos los aspectos de los tributos y la obligación de pagarlos, su recolección, su carga, su entrega les servían para distinguir los estratos de señores y vasallos. La tenencia de la tierra, en sus dos aspectos de administración y producción, fue muy diferente rara señores y vasallos. Aunque hay pocos datos en las fuentes del siglo XVI en cuanto a los vasallos, las investigaciones modernas sobre campesinos quicheanos nos ofrecen una visión bastante clara. En cuanto a los señores, existen documentos españoles del siglo XVI que proporcionan información detallada sobre las formas de tenencia de la tierra. Los vasallos eran sin duda dueños de la mayor parte de las tierras rurales en la época de los reinos quicheanos, tal como son en la actualidad. La administración de sus tierras era una función agregada, o adscrita a los patrilinajes. El jefe y los principales de cada patrilinaje tienen a su cargo la distribución de parcelas, resuelven disputas entre familias del grupo y respecto de otros patrilinajes, y realizan ceremonias agrícolas ante el dios mundo. Los derechos de producción se otorgan a familias extendidas patrilocales, en las cuales se reconoce una herencia igual para cada hijo. Cuando una familia se extingue, el patrilinaje retiene los derechos a la parcela, con el objeto de adjudicarlos de nuevo a otra familia del grupo. Cuando un hombre del patrilinaje se muere, la esposa no hereda la parcela, la cual es reservada por el patrilinaje hasta cuando crecen los hijos. La esposa puede quedarse en la tierra solo si vuelve a casarse, y mejor si lo hace con otro miembro del grupo. Esta habría sido más o menos la forma de tenencia de la tierra entre los antiguos patrilinajes, AMAC, del área rural. Los señores tenían sus tierras propias. Las casas tenían también los señores sus tierras que llamaban realengas, que arrendaban a los que eran pobres, por muy poca renta. En cierta parte de ellas tenían los señores sus esclavos casados, los cuales servían con tributo en sementeras y leña y tea de pino para se alumbrar. El mismo autor explica que por lo menos algunas de esas tierras cayeron en manos de los señores por confiscación. Los motines casi siempre concluían con la expropiación de las tierras del partido vencido, señores y vasallos, y lo mismo pasaba con personas que cometían crímenes graves, ejemplo, huir del vasallaje. La existencia de tierras de propiedad privada entre los señores se comprueba por la herencia de esta después de la conquista. Zorita conoció en Tecpan, Guatemala, a un señor que había sucedido a su hermano. Él tenía unas tierras mayeques que habían sido de patrimonio de su padre. Existen varios documentos de Santa Cruz del Quiché por los cuales se comprueba que los descendientes de los reyes quichés heredaron ciertas tierras y esclavos, que se quedasen en sus tierras y les pagasen cierto tributo. En uno de tales documentos se hace referencia a una caballería de tierras del rey quiché, localizada a más de 10 kilómetros de Utatlán. Se establecieron allí unos vasallos del rey que hablan servido como barberos muchísimo tiempo en casa de Moctezuma, y el rey quiché. Pagaron tributos a los descendientes del rey por muchos años después de la conquista. Este documento demuestra que existían tales tierras en varias partes de los reinos, hecho que se confirma en el caso de un hijo del rey Quicabé, que tuvo tierras lejos de Utatlán, en Totonicapán. No se puede determinar si esas tierras pertenecían a los señores propiamente o si tenían derecho a ellas por sus títulos y puestos. El hecho de que pudieran heredarlas a sus parientes patrilineales no nos da una respuesta, pues la herencia de sus puestos también era patrilineal. Es decir, pudiera ser que la tenencia estuviera ligada inseparablemente al estado, estatus, de cada puesto. Me inclino por esta interpretación. Por la frecuencia con que se presenta en otros reinos antiguos. Por otra parte, dudo que los señores hayan vendido sus tierras o las hayan alienado fuera de los patrilinajes principales. Cuando menos no existe evidencia alguna que indique que tal cosa ocurría en la época prehispánica, ni en la primera parte de la colonia. En cuanto a la producción de las tierras de los señores, nuestras fuentes están de acuerdo, se trabajaban por los vasallos, por servicio o en arrendamiento o por esclavos. Ya es tiempo de analizar a estos esclavos. Esclavos. Las fuentes españolas e indígenas del siglo XVI coinciden en que la esclavitud estaba bien desarrollada entre los quicheanos. Los esclavos servían principalmente a los señores, pero había algunos vasallos que también los tenían. Nuestra tarea en esta sección entonces será más bien la de distinguir entre las varias formas de servidumbre. La descripción más completa de los esclavos quicheanos es la que nos ofrece Las Casas como se indicó antes. Este autor afirma que los señores tenían esclavos que les trabajaban sus tierras, y les pagaban tributos y servicios. Las Casas sigue diciendo, tenían eso mismo esclavas en su casa que les servían guisando la comida y lo demás que pertenecía a la casa. Tenían a esas mujeres, por cosa propia que les había costado sus dineros o haberlas captivado en guerra justa. En realidad,
Los esclavos destinados a trabajar en las cementeras y los que lo hacían en las casas de los señores representan dos formas distintas de servidumbre. A los primeros los llamaremos siervos, y a los segundos propiamente esclavos. Carrasco indica que los primeros eran parecidos a los mayeques de México. Vivían como familias en tierras de los señores. Los hombres cultivaban la tierra y sus mujeres tejían. Rendían además otros servicios a los señores, como el de reparar sus casas. Se les designaba con el nombre general de Nimacachí, gente grande. Se trataba de cautivos en guerra que después se hicieron vasallos avecindándose. Entre estos cautivos se encontraban sin duda ciertos hombres grandes o principales y por ello recibieron todos los nombres de Nimacachí. Se les conocía también con el nombre de Jitol, extranjero que se hizo avecindar por la fuerza. La raíz de este último nombre sugiere que había alguna especie de contrato entre el siervo y su señor. Los siervos de este tipo podían lograr una condición social bastante respetada y aún privilegiada. Formaban sus propias parcialidades en los barrios de los señores, o patrilinajes principales con sus respectivos barrios. Es posible que se tratara de un grupo endógamo, lo cual explica que hayan retenido sus propias lenguas y costumbres. Organizados así, proveían soldados para las guerras de sus señores. También servían a estos en otras tareas importantes como la de guardianes residenciales y la de cargadores de bienes a pueblos lejanos. De todo lo anterior se desprende que los siervos ocupaban una posición parecida a la de los vasallos, formaban una sección de los barrios de los señores, pagaban servicios y tributos, peleaban en las guerras, tenían su propia vida doméstica, etc. Pero en otros órdenes tenían menos derechos. La administración de sus tierras, por ejemplo, pertenecía a los señores y no a ellos mismos. Les faltaba la estabilidad social derivada de las varias alianzas y relaciones que el autóctono hereda del pasado y de las cuales carece el extranjero. Estaban sujetos a más explotación en cuanto a los servicios obligados. Por ejemplo, es probable que muchos de los cargadores quicheanos, tamemes, se escogieran entre ellos. Al mismo tiempo, el control más personal que los señores ejercían sobre los siervos, en comparación con los vasallos, redundaba sin duda en un mayor paternalismo hacia ellos. Es probable que estos siervos, Nimacach, hayan tenido su origen en conquistas previas en que grupos enteros, integrados por señores y vasallos, fueron trasladados a las cabeceras de los conquistadores, es decir, conformarían algo como colonias serviles. Este proceso diferiría del cautiverio usual, en que, como dice las casas, todos los que captivaban en las guerras, chicos y grandes, los hacían esclavos. Las personas principales, como señores y hermanos de señores, y otras tales, que prendían en las guerras, los sacrificaban a sus ídolos y después los comían por asombrar y poner miedo y temor a los enemigos. Los señores cautivos destinados al sacrificio se llamaban teleche, los llevados, y caná, ganados. Se concebía la guerra como una caza, y el premio consistía en los bienes y las personas cautivadas. La víctima del sacrificio, caná, que se ofrecían al llegar a la cabecera, se comparaba a las ofrendas brindadas por los cazadores exitosos a los dioses patronales de la caza. Los cautivos teleche eran llevados a la fuerza arrastrándolos a algún sitio. El Popol Vuh relata cómo los guerreros llevaron a tales cautivos a Utatlán, y los sacrificaron sacándoles los corazones o asaetándolos contra un árbol. Y esto no pasó solo con sus enemigos. Cuando uno de los grupos quichés confederados, los Ilocab, se vieron frustrados en un intento de apoderarse del reino, muchos de ellos fueron hechos cautivos y fueron sacrificados. Los vasallos capturados en la guerra no eran sacrificados inmediatamente, sino entraban en la servidumbre. Las casas explica que entraban en esta misma servidumbre de los cautivos, ciertas personas castigadas por crímenes serios, y otras más que eran vendidas. El que más podía o más ruindad de sabia y astucia tenía, vendía al otro si hallaba quien se lo comprase. Había varios nombres para referirse a las personas que calan en esta clase de servidumbre. Los prisioneros de guerra se llamaban munil, esclavo, cautivo, preso. Las crónicas documentan su llegada a las cabeceras de los reinos. Aquí fueron hechos criados y servidores domésticos, golosos, criados. El nombre munil implicaba la idea de trabajo, pero también la de ser inobediente, no hacer caso. Aparentemente los esclavos de esta clase no eran siempre obedientes. Otros términos para designar a los esclavos eran TZI, perro, alabitz, muchacho de collar, y winakitz, persona de collar. Es probable que asociaran al esclavo a un perro por el hecho de que ambos se usaban como víctimas en los sacrificios. Muchachos de collar eran los esclavos nacidos en casa de señores. Tendrían un collar especial, itz, que denotaba su bajo estado. Los diccionarios tienen palabras derivadas de alabitz y winakitz para designar a las esposas de los esclavos quienes tenían la misma condición. Es posible que estos esclavos hayan sido personas que originalmente cayeron en la servidumbre por razones de criminalidad o venta. Así, la palabra winakitz,
Persona de collar, también designaba al hombre de baja condición, susceptible acaso de ser vendido como esclavo o casarse con esclava. Las personas de este tipo, los Tzai, Munil, Alabits, Winakits, eran los esclavos que, según las casas, trabajaban en las casas de los señores. Este mismo autor nos informa que los señores podían tener relaciones sexuales con sus esclavas, pero los hijos nacidos de tales uniones no eran señores. Sin embargo, dichos hijos competían por posiciones de señorío y a veces las lograron. En contraste, era un crimen serio que un esclavo tuviera relaciones con una señora y la pena por ello era la muerte por ahogamiento. Los vasallos podían juntarse con esclavas, pero los hijos que resultaran eran considerados esclavos. También los esclavos podían casarse, aunque la fornicación o adulterio entre ellos estaban prohibidos. La esclava adúltera era llevada fuera del pueblo, y aquí la mataban quebrándole la cabeza con piedras. Parece que este castigo sirvió para limpiar, expiar, a todo el pueblo. Los esclavos también servían como ofrendas de sacrificio. Había un comercio de esclavos para acomodar los sacrificios requeridos por el ciclo de ceremonias y crisis especiales. Se sacrificaban esclavos en los entierros de señores, para asegurar la continuación de los servicios. En las fiestas mayores los esclavos condenados al sacrificio eran soltados y andaban por el pueblo comiendo en distintas casas. Después eran recogidos y se les llevaba por el pelo para ser sacrificados. Se les sacaba el corazón. Es probable que solo en el caso de los cautivos señores Teleche, Cana, los sacrificados eran colocados en el tzumpan y su carne era comida. Proceso dinámico. La descripción que se ha presentado de la estratificación quicheana es bastante estática. La realidad, sin embargo, nos presenta una situación muy dinámica que cubre el periodo desde la formación del reino hasta la conquista. Para ilustrar ese dinamismo, se presenta un caso histórico que se refiere al proceso dentro de los reinos quicheanos. El relato fue proporcionado por los caciqueles, quienes, después de ser aliados de los quichés, se volvieron sus enemigos. Se trata de una rebelión contra el rey Kikabé, a mediados del siglo XV. La descripción del suceso dejada por los caciqueles tiene las características de una observación ajena y parcialmente neutral. Revela la estructura social de los quichés en la propia sede de su reino. La cita siguiente contiene mi propia traducción del pasaje correspondiente de los anales de los caciqueles, usando para el efecto el texto caciquel publicado por Villacorta. En la traducción se presta atención especial a los términos que se refieren a los sectores y estratos sociales de los quichés. Entonces, se principió la disputa contra el señor Kikabé por el pueblo quiché, Quechehuinac. De verdad el barrio, Chinamital, del señor Ahab se agitó por la disputa. Así, se terminó el barrio del señor de entre los siervos Nimacachí, los que le sostienen. El pueblo quiché no quiso comprometerse a ser vasallo, al Seahol, y deseaba andar libremente por los caminos. Pero el señor no quiso conceder eso, se disgustaron porque el señor retuvo los siervos, y no les dio los extranjeros, Jitol, a ellos. Así, se fue el pueblo quiché en contra del señor, y, en verdad, se apagó su poder. Dos de los hijos del señor llegaron a ser poderosos. Uno se llamaba Tatayac, padre gato de monte, y el otro Ayaitza, el de los Itzá. Otros dos se llamaron Chitui, los de pieles, y Quejnai, casa de venado. Ciertamente eran hijos de señores. Luego el pueblo quiché se juntó para conferenciar. Los hijos lo habían vuelto en contra del señor, que no le diera voto. Se disgustaron por los siervos que tenía. Así, se fueron en contra del señor por causa de los hijos. También los dos hijos llamados Tatayac y Ayaitza sintieron rencor contra su padre porque codiciaban su señorío, Rajahuerem. Deseaban el jade, los metales, los esclavos, Ralabil, y el pueblo, Winac, de su padre. Luego, el pueblo quiché se reunió para tomar consejo contra los siervos, los que sostienen al señor. Mataron a todos los del primer rango de los siervos del señor. Los nombres de los señores, Cajagual, de los siervos son Jerech, dependiente, Tacunun, mandatario, Ishutsui, tostador en el comal, Eventac, el que cubre la puerta, Azacot, Azactlipaja gorda, Camachal, el que trae agua. En verdad, los vasallos de cada grupo, Cheov, de rey, Ajpop, se juntaron en consejo. Decidieron no matar al señor, pero los soldados, Achija, entraron en las casas de los reyes y los mataron. Pero no estuvo allí el señor, porque estuvo en el alto centro fortificado, Tinamit, de Pampetac, en la entrada. Los soldados quisieron matar al señor también, pero por orden de sus hijos su casa en Pampetac estaba bien guardada. Así, se sobrevino al señor Kikabé por los soldados. Por lo tanto, salieron de allí los soldados agil, bailadores, del rey, y acabaron matados. Después el señor arregló entregarles a los soldados las joyas y los metales.
Les dio a los soldados su señorío y sus reinados, Cajpopol, su poder, Caacal y majestad, Tepehual. Se puso agrio el corazón del señor Kikabe por el mal, Itzel, que le habían hecho sus hijos, los dos llamados Tata Yak y Aya Itza. Por lo tanto, los soldados se apoderaron del poder y el señorío en muchas parcialidades, Amak. Se los dieron a los 13 reinados, Ajpopo, sus residencias, Barabal, delante de las parcialidades. Así, los siervos eran la raíz de la disputa. El poder del quiché allí con Kikabe se apagó. Se apoderó del poder sobre las parcialidades antiguamente. Desde entonces, por causa de los soldados, el pueblo y los vasallos han dejado de obedecer al Señor. Este pasaje es muy significativo y contiene varios puntos básicos relacionados con la estratificación quicheana y su dinamismo, los cuales deben hacerse notar. Primero, confirma que se reconocían los estratos sociales ya mencionados, los señores, Ajawab, los vasallos, Seahol, y los esclavos, Alabil. Se hace una distinción clara entre los hijos rebeldes que eran señores por haber nacido de señores, Ajawab, y los demás motineros que solo eran vasallos. Los esclavos se representan como propiedad del señor, parecidos a las joyas, los metales, etc., que estaban bajo su posesión. Segundo, el relato hace énfasis en la importancia de las capas de siervos, Nimakachi, y soldados, Achihab. Los siervos forman una parte del barrio del rey y tienen sus propios jefes, Cajawal, son ellos los siervos, quienes sostienen, Sukul, al rey. Son el objeto de un ataque militar y pierden muchas vidas y un descenso en cuanto a posición social. Los soldados forman el brazo armado de los vasallos, quienes están disgustados por sus obligaciones. Se presentan como una capa violenta y con grandes ambiciones para ascender en la escala social. Al parecer se sintieron bastante orgullosos al haber obtenido nuevos privilegios, porque después del motín descrito aquí, maltrataron a una mujer cacique e incitaron a una guerra contra los caciqueles. Es importante notar que un grupo de soldados caciqueles residentes en Utatlán, los Agil, se mantuvo leal al rey durante la sublevación. Sin duda esto tuvo mucho que ver con la guerra contra los caciqueles, la cual estalló poco después. Tercero, el caso revela un conflicto hondo entre los vasallos y los señores por causa de los siervos de estos. Parece que los vasallos resentían la obligación de dar servicios cuando los señores tenían otros siervos que muy bien podían hacerlo. En el calor del motín ellos renegaron de su voto de vasallaje. También resentían el control que sobre sus movimientos ejercían los señores. En parte la querella habría surgido del hecho de que los siervos venían y salían, mandados por los señores, como cargadores y tratantes. En el fondo se trataba de un conflicto derivado de las conquistas y del propio desarrollo de la sociedad quicheana. Los señores enriquecieron y aumentaron el número de siervos y los privilegios de estos. Por otra parte, los soldados y vasallos se distinguieron en las batallas y engrandecieron su vista del mundo por las salidas efectuadas durante la guerra. El motín tuvo implicaciones netamente revolucionarias. Los soldados aspiraban nada menos que al nivel más alto de los señores, y a mantener la esclavitud de los siervos. Al fin quedaron satisfechos con los títulos del segundo nivel, con las señales ornamentales correspondientes, un descenso en la posición social de los siervos y una disminución de servicios obligatorios para los vasallos en general. Cuarto, el liderato de la sublevación estaba originalmente entre los mismos señores, por intermedio de los hijos del rey. Tal como lo describe Gluckman para los reinos del África Oriental 1965, la acción de esos príncipes era rebelde y no revolucionaria. No se oponían a la estructura de la estratificación, sino más bien deseaban beneficiarse personalmente del sistema. Es interesante notar que los hijos rebeldes se relacionaban por la línea materna con algunos grupos autóctonos. Tata Yak estaría relacionado por su madre con los Man de Quesaltenango, Aya Itza con los Itza de la laguna del Petén, y Chitui y Quejnay con los autóctonos del área del actual pueblo de Chinic. Sin duda se apoyaron en parientes matrilineales en su rebelión contra del rey. Quinto, se ven claramente patrones dinámicos de asentamiento que correspondían a la estratificación social. Los señores vivían en los centros fortificados, llamados Tinarnit. Se ve que el rey tenía una casa afuera de Utatlán, en el lugar de Pampetac. Los vasallos vivían esparcidos en sus parcialidades, Amak, patrilinajes, alrededor de los centros fortificados. Los soldados lograron nuevas residencias frente a las parcialidades, tal vez cerca de la entrada de los centros fortificados. Los siervos residían en sus zonas cercadas, Chinamital, desde donde podían servir a sus señores. Los nombres para las categorías de siervos mencionados en el pasaje, mandatarios, guardapuertas, etc., sugieren que hacían servicios constantes y que no estaban muy lejos de los señores. Tal vez los soldados entraban en las mismas zonas donde vivían esos siervos.